Y hoy aquí ha habido una buena noticia porque ha caído el tercer premio, 50.000 euros, ¿no? Así es, sí, 50.000 euros que nos han caído al número 4211, que es el que jugamos todos los años al mismo número, desde el año que abrimos en 2015, y siempre hemos jugado al 4211. Y bueno, ¿y cuál ha sido la sorpresa hoy que nos ha tocado el tercer premio? Parece ser, ¿no? ¿Quién ha dado la voz de alarma? Pues a mí me ha llamado un compañero y me ha dicho, oye, pero es posible, pero que están diciendo por ahí por internet, o estoy viendo en internet que nos ha tocado, pero es que ya ha sido todo seguido. Incluso clientes que también lo estaban viendo por internet, por el móvil. Bueno, mi mujer me ha llamado, a la vez familiares de todos nos han empezado a llamar. Ha sido todo a la vez, todo un boom. ¿Qué ha ocurrido después? Porque me imagino que habrán dejado momentáneamente el trabajo para celebrarlo. Entonces ahí es cuando me ha tocado ya hacer de controlador, de ir poniendo pads, sobre todo porque ha habido un momento de mucha alegría, de mucho abrazo, mucho grito, había lloros, había emoción y me ha tocado estar apaciguando, pero vamos, ha coincidido en el cambio de turno. Entonces todos se han visto con todos lo han celebrado a la vez y bueno, ya estamos un poco más tranquilos. Creo que 4 o 5 personas de toda la plantilla, que sois unos 50, ¿puede ser? Somos unos 60, sí, 62 y creo, según me dicen por aquí, creo que hay 4 o 5 gerentes o personas que no llevaban décimo, pero por el resto a todos. Además es que no son participaciones, o sea, el mínimo que cada uno llevábamos era de 20 euros, o sea, de un décimo. Entonces, el mínimo que nos ha tocado son 50.000 euros a cada uno. Dices mínimo porque ha habido gente que jugaba con 2 décimos, 3 incluso. Hay personas que llevaban pues para su padre, para su madre, hermanos y demás. Hay algunos que llevaban 4 o 5 décimos o incluso para su casa. Tengo una chica que tenía un décimo para ella sola, por lo tanto le han tocado 100.000 euros. Imagino que habrá personas que necesiten ese dinero para poder salir adelante y pagar la casa, claro, o lo que sea. Sí, porque la palabra hipoteca ha salido en unas cuantas ocasiones aquí hoy. Sí. ¿Ha habido lágrimas? Sí, bueno, sí, bastantes. Sí. Como coordinador, ¿también te llevas ese pellizquito, esos 50.000 euros? Bueno, también me ha tocado, sí. Pero la verdad es que la alegría inmensa, es verdad, me la he dado cuando he visto a todos celebrando, que a todos en conjunto, a todo el equipo les había tocado un décimo a cada uno. La verdad es que ha sido una alegría inmensa.